Bien hallados y queridos suscriptores, supongo que os habréis preguntado por qué he tardado tanto tiempo en hacer este segundo vídeo para mi canal El Rincón del Bibliófilo. Creo que ya hemos hablado ciertamente que el canal en un principio no se iba a llamar El Rincón del Bibliófilo, sino que se iba a llamar Las Etimologías de Morefoc. Quiero deciros una cosa, este creo que es el vídeo más difícil y más complicado que voy a hacer, y yo ya les puedo asegurar una cosa, y es ciertamente que este libro se puede alargar mucho más de lo que creemos, porque van a ver ustedes algo que muy raras veces van a poder ver. Una ceremonia que llevo realizando durante 14 años. Creo que debo empezar por el principio. Creo que si ustedes vieron el vídeo de mi jefe, don Alberto Balaila, a quien mando saludos, una de las razones por las que he intentado hacer este vídeo es porque sé que para adelantarme y para que mi jefe no se enfade mucho más conmigo, al fin y al cabo se estará preguntando, ¿se estaba echando al Fonch un farol y verdaderamente no iba a hacer un segundo vídeo? Pues no, la respuesta no es que me estuviera echando un farol. Yo quiero recordaros que ciertamente la falta de tiempo, caballeros, fue lo que más o menos me impide más o menos elaborar vídeos con la frecuencia y la voluntad que yo desearía. Pero es que este vídeo era muy complicado y según lo vayan viendo ya verán por qué era tan complicado de hacer. Lo que quería decirles es que cuando hice ese vídeo de he leído más de 3.000 libros, que en realidad no se iba a llamar así ese vídeo, pero el tío le puso ese título. El vídeo se iba a llamar Juan Manuel de Prada y la literatura me salvaron la vida. Los mejores libros que Fonch le recomienda, la lista de mejores libros que Fonch le recomienda. Ese iba a ser el título original del vídeo, o fue al menos el que le pedía al tío, pero el tío decidió apostar por algo menos melodramático y apostar ciertamente por un título que no fuera tan drástico, ni que revolviese tantas ni que revolviese tantas pasiones del alma. Vamos a ver, creo que en ese vídeo les comenté que el peor día de mi vida fue el 26 de abril de 2007. Sí, fue un día verdaderamente terrible que me sumió en una tristeza de la que me costó muchísimo tiempo salir. Y creo que ya les hablé del papel trascendental que tuvieron mi familia y don Juan Manuel mis amigos del Colegio La Salle y Juan Manuel de Prada en sacarme en el callejón sin salida en el que estaba envuelto. Decía más o menos Juan Manuel de Prada, parafraseando al gran escritor inglés, uno de los mejores y que yo ciertamente les recomiendo, William Somerset Maugham, que ciertamente la creatividad procede de las experiencias dolorosas que ha sufrido el ser humano y en cierto sentido, o sea, del dolor, del sufrimiento. Y en este caso, para mí, mi pasión por la lectura se incrementó después de los hechos ocurridos el 26 de abril, el 31 de julio y el día que leí El Cálico. Fue cuando ciertamente mi pasión por la lectura se hizo aún más fuerte. Fue entonces cuando más o menos conocí la librería del Árbol de las Letras, que yo les recomiendo ciertamente que si ustedes son de Valladolid, compren los libros allí, en la librería de las Letras. Soraya y María José les atenderán de forma maravillosa y con mucha educación. Y más o menos encontrarán los libros a un precio relativamente económico. Bueno, más o menos la ceremonia que voy a empezar hoy, que esta es la decimocuarta, ciertamente empezó en el año 2011 y yo creo que nació a raíz de una iniciativa que me parece que hicieron realidad pues Ignatius Press y también Catholic World Report. Más o menos esta gente, pues los editores y los mejores escritores católicos, primero lo empezó Ignatius Press, que empezaron los mejores escritores a decir cuáles habían sido los mejores libros que habían leído cada año. Pues yo más o menos hice lo mismo que ellos, es decir, más o menos lo que difería en un principio, cuando empecé esta iniciativa en el año 2011, podría decirles como en la maravillosa película de Dragon Ball Z, Estalla el duelo, que nunca van a ver un espectáculo como este, y estoy seguro de que les va a costar verlo, o por lo menos no de la forma en que lo van a ver ustedes. Pues más o menos esta gente, los editores y los escritores, aconsejaban los mejores libros que habían leído, y yo más o menos hice algo muy parecido, pero con una diferencia. Yo lo hice
yo lo hice más o menos o sea, metiendo un parámetro calificativo, es decir, diciendo cuáles habían sido los libros que más me habían gustado. En un principio, como ese año había leído muy poco, solo fueron 5 en un primer año, y luego, luego aumentaron a 10, y luego, viendo más o menos que me parecía muy injusto que compitieran libros de ficción y no ficción, pues más o menos lo que hice fue ciertamente dividir en 10 libros de ficción y 10 libros de no ficción. Y luego, pues últimamente luego se dividió por categorías, o sea que como pueden ver, el premio se ha ido complicando ciertamente y ahora es mucho más difícil hacer este premio, pero ahora ciertamente es mucho más complicado hacer y realizar este premio. Este premio, como verán, es algo que se hace todas las noches del día 31 de diciembre a las 12, o sea, empieza con el alba del 1 de enero anunciando el nuevo año. Y más o menos, también quería decir más o menos una cosa a nuestros suscriptores. Hubo una cosa que se me olvidó en el vídeo. Desde el año 2007, no sé si han visto ustedes la película Piratas del Caribe, pues más o menos ya saben que el villano de la historia, o sea, el demonio Davy Jones, interpretado por Billy Nighy, más o menos ya saben que por amor cometió el error de dejar su corazón en un cofre y entregarlo. Pues más o menos yo puedo decir que desde el año 2006 ese corazón lo puse en un cofre y lo enterré en la ciudad de Valencia. Creo ciertamente, caballeros, una cosa, y es que me han afectado. Habrán observado que cuando hago vídeos de YouTube Real Madrid con mi jefe, don Alberto Balaila, o con quien me llame, pero sobre todo con mi jefe, don Alberto Balaila, nunca ataco al Valencia. Y supongo que se habrán preguntado por qué. Pues hay una razón muy poderosa, y yo creo que sabrán ustedes por este vídeo que por esa razón nunca ataco al Valencia. No les puedo detallar un poco más porque sería hacer daño a otras personas y también sería buscarme problemas a mí mismo, pero por eso ciertamente vamos a dejar con que por esa razón nunca voy a atacar al Valencia en público. Pues más o menos me afectó muchísimo lo ocurrido, las inundaciones o la gota fría que sufrieron los valencianos. Y me gustaría ciertamente que si ustedes pudieran ayudasen ciertamente económicamente y con cariño y afecto a los valencianos. Especialmente hay algunos municipios que lo han pasado realmente mal, como Chivas, Paiporta, Catarroja. Catarroja podría haber tenido un significado muy importante en mi vida, ciertamente. Podría haberlo tenido y por eso, de ahí que quiera que se les ayude. Aparte de eso, tengo familia en Valencia. Aprovecho para dar las gracias y saludar al primo de mi madre, o sea, al tío Juan Antonio, que es un biólogo marino, que está casado, por cierto, con una mujer noruega y que tiene 2 encantadoras hijas. ¿Cómo sería? Mis primas segundas creo que se llamarían, que son Cristina y Lucía. Pero bueno, ya no les hay alguna cosa que me gustaría también, antes de empezar esta maravillosa ceremonia que vamos a televisar para ustedes, hay una cosa que por supuesto también deseo hacer para ustedes, ya sabéis que aquí está Josep Pierce y aquí está mi querido Trumpy haciéndome compañía. Pues hay algo más o menos que quería decirles. Hubo algunos agradecimientos, personas a las que se me escapó darle las gracias. Quería, por cierto, darle las gracias a Mike, que es el moderador y el dueño del canal Coliseum 1, que más o menos ha apoyado el primer vídeo que hizo y que tanto les gustó. He sido un maleducado y un grosero y he cometido un vicio imperdonable con ustedes, mis queridos suscriptores, y es no haberles dado las gracias por el inmerecido éxito que tuvo en mi primer vídeo. Francamente, no esperaba que casi nadie o nadie lo viese. Y ciertamente, gracias a ustedes, mis queridos suscriptores, más o menos el vídeo ha sido un éxito. Yo, sin tener especialmente muchos amigos, he visto cómo el vídeo se convirtió en un éxito. Quería darle muchísimo las gracias a Iron San por un favor que me ha hecho. Y es que ciertamente ya sabéis que tengo una apuesta con el tío Alberto y que hay un vídeo, 3 amigos hablan de ciencia ficción bueno, le prometí al tío Alberto que conseguiría 5.000 visualizaciones en 2 meses. Bueno, en realidad ya no son 2 meses, ya son casi 3, pero bueno, confío en que el tío tenga la manga ancha y me permita abrir más el plazo. Pues Iron Sun, que ha hecho un vídeo maravilloso con el tío,
que yo les recomiendo. Creo que ha sido uno de los mejores vídeos que ha hecho para el canal, pues se comprometió a ayudarme y me ha ayudado muchísimo. Creo que es una maravillosa persona y un gran youtuber, y también, por cierto, recomiendo también su canal, Iron Sun, y también pues el de mi amigo y compañero FreseTV. Todos procedemos de la cantera de Quillo Barrios. Espero que Quillo Barrios también sea indulgente conmigo y me perdone que hoy tarde un poquito más en ver su vídeo. También quiero pedir perdón a mi amiga Un Mundo de Eventos por ciertamente no haber podido estar con ella ayer. Mi intención era haber grabado este vídeo a una hora golfa, es decir, muy por la noche. Ya sabéis que yo pertenezco a... Bueno, desde hace un tiempo conocí a una escritora americana, Eleanor Bourg Nicholson, que hizo un libro, a ver si aparece por aquí, llamado... que editó un libro muy interesante llamado, y que generó una controversia pública. Se llama Un hábito sangriento. Este va a ser el primero de los libros que van a salir, que van a poder ustedes ver. Este libro, pues más o menos, os voy a contar su historia. Este libro fue editado por la interesante editorial californiana Ignatius Press, que por cierto está dirigida por un jesuita llamado Joseph Fesio, y que bueno, que más o menos es el que más o menos me dio la idea para hacer mi ceremonia, esta ceremonia de tiempos inmemoriales. No, yo no soy la masonería ni pertenezco a ninguna sociedad secreta, pero hombre, pero hay que reconocer que toda ceremonia debe tener algo oculto, mágico, siempre y cuando la Iglesia Católica lo permita, por supuesto. Pues más o menos con Eleanor Bourg Nicholson, más o menos lo que pasó es que Homo Legens tradujo el libro sin que ella se diera cuenta, y más o menos esto provocó pues un simpático encuentro y una relación que ha durado para mucho. Me alegro mucho por ella, porque ella me ayudó a conocer a mi amigo, el escritor Joseph Pearce. Me ayudó a conocerlo. Y bueno, me refiero no a conocerlo, pero sí más o menos me prometió ponerme en contacto con él. Pues más o menos esto generó una cosa. Yo más o menos tenía una idea. Publiqué una lista con los escritores que me gustaría que las editoriales españolas los publicaran. No tuve éxito en mi interesante proyecto, pero no fue en vano. O sea, publiqué una lista que algún día hablaremos de esa lista, porque una de las razones por las que me he abierto este canal es para que ustedes conozcan los escritores que no les van a llegar, que las editoriales no los van a publicar, o ciertamente les van a escamotear, porque será mucho más fácil publicar a los Dan Brown, a los Pullman, a los Stieg Larsson de turno, y algún superventas que el sistema quiere que triunfe, y en cambio no les publicarán a escritores que verdaderamente valgan la pena. Y yo ya no hablo solo de escritores como que más o menos no tienen voz. Una de las razones por las que más o menos me dediqué a escribir críticas fue por una sencilla razón, para que escritores que a lo mejor tenían que más o menos autopublicarse o no eran muy conocidos, pues tuvieran voz y la gente los conociera. Ciertamente hubiera sido muy fácil ponerse al servicio del escritor consagrado y escribir. Aquí se hace de todo. O sea, yo ahora no voy a presumir de ser alguien independiente o que valora el trabajo independiente cuando no lo soy. Yo siempre he sido por apostar por el gran escritor y la gran novela. O sea, ahora no me voy a presentar ni voy a fingir con actos hipócritas que yo soy un defensor del escritor novel. No. Que no soy del escritor consagrado. No. Pero yo ciertamente una de las cosas que más me gusta es ayudar al escritor que no tiene voz o que tiene pocas posibilidades de llegar a un gran público. Y por eso me gusta más escribir críticas de escritores no tan conocidos y que la gente los conozca. A ver, yo no hago ascos a ningún libro, a ninguno. Pero ciertamente va a tener un peso mayor, no me van a negar ustedes, que tendrá un peso mayor, pues ayudar a un escritor a quien nadie conozca. Tendrá mucho más peso. Y será mucho más meritorio esto. Y sin más o menos vamos a empezar ya esta ceremonia. Lo primero de todo es, se desea de todo corazón darles la bienvenida a este nuevo año, más o menos, que es el 2025. Ya sé que han pasado casi 2 meses, pero lo que quiero más o menos decirles es esto, que más o menos para entrar en esta lista, primero, ha de ser un libro que no haya sido leído previamente.
O sea, bueno, sí, más o menos luego introdujimos un premio por categorías. Las categorías más o menos las creó más o menos John Mauro y yo las reciclé y me serví de ellas. Pero más o menos se tiene que haber leído un libro que no se haya leído nunca previamente. Se le tiene que haber puesto un 5 en Goodreads. Y ese es el único criterio para figurar en esta lista. Ver si es uno de los 10 mejores libros. Generalmente suelo decir que son 10, pero en realidad son más de 10. Generalmente suelo tener mucha manga ancha y más o menos meter más de 10 libros. Más o menos, como ya les he dicho, hay dos categorías. Unas son libros de ficción y otras son libros de no ficción. Luego hay algunos premios de consolación y luego, pues hace unos años, pues más o menos introduje categorías. Ah, hay una cosa que no les he dicho y que me gustaría decirles. Y es ciertamente que aparte de libros también podemos hacer críticas de películas. Así que ciertamente va a ser esto muy interesante. Esta sección no va a ser únicamente... Aquí podemos hablar de todo, hasta es muy posible que haga algún vídeo de fútbol, no lo descarto, pero ciertamente aquí vamos a hablar de todos los temas que mis suscriptores me pidan, siempre y cuando yo los domine o no me den mucho asco hablar de esos temas, que esa es otra. Pues bien, el primer libro de no ficción del que vamos a hablar, lamento tener aquí este, este manojo de notas, pero es que ciertamente, como verán, es muy complicado y a pesar de que todo el mundo dice que tengo una memoria fotográfica, no es cierto. Tengo la memoria y que cada vez da para lo que da y cada vez tengo menos. Así que más o menos aquí ya he tenido más o menos que ciertamente tomar notas y más o menos, si me pillan ustedes leyendo, les pido mil disculpas, pero es que ciertamente es muy complicado, ciertamente, que yo pueda leer pueda hacer este vídeo sin leer. El primer libro de todos del que se le va a hablar y que para mí ha sido el mejor libro del año, es En la neblina del tiempo, de mi amigo Jaime Blanch. Es el primer libro que me gustaría recomendarles. ¿Por qué no se lo enseño? Pues no se les enseño este libro porque este libro me lo mandó Jaime en PDF, así que por lo tanto no pueden usted verlo. Este libro es una novela de ciencia ficción maravillosa, en la que un hombre tiene que evitar la destrucción del mundo y una bomba, y si ustedes han visto la película El día del mañana, pues más o menos verá que esa persona moría no sé cuántas veces, pues lo mismo que el protagonista, Adam Reynolds, que deberá morir varias veces para resolver el misterio y evitar la destrucción de su mundo, ciertamente, de su mundo tal y como lo conocemos. Este libro también destaca por tener a un personaje fascinante, el piloto Freddy Rojas Jr. El segundo libro que les vamos a recomendar ha sido una auténtica joyita. Y debemos ciertamente, les pido perdón ciertamente si no se me ve la cara, pero es que no es fácil. Ya sé, me riñeron mucho Olga y el tío Alberto, pero es que ciertamente para lo que tenía que hacer, era muy complicado lo que tenía que hacer. Ajá, aquí están. El segundo libro que les vamos a recomendar es un escritor que me ha gustado muchísimo. Es un escritor que ha creado la Sociedad Española de Tolkien, la Sociedad Católica Española de Tolkien, ciertamente. Y la creó pues porque había porque había católicos que no se sentían reflejados con lo que hacía la Sociedad Española de Tolkien. Así que por eso la creó, para dar cabida a todos los que creemos que la visión católica que Tolkien expuso en sus libros no aparece y no se la reconoce. Yo ciertamente tuve un altercado con la Sociedad Española de Tolkien por el menosprecio que hacían al gran Joseph Pearce. Aquí está, ciertamente Joseph Pearce, para hacerse dar lugar. Ya sabéis, este libro va a aparecer siempre. Siempre va a estar conmigo, el libro de los escritores conversos. Porque pienso que Joseph Pearce es uno de los más grandes biógrafos espirituales y tiene que estar. Y porque quiero promocionarlo, mire, yo no soy una persona que le diga a usted qué es lo que tiene que hacer, pero yo ya le digo una cosa, este libro lo saco para que usted se lo compre y lo lea, porque este libro merece que todo el mundo lo lea, yo creo que ya se lo he dicho bien claramente. Bueno, pues el segundo libro me ha parecido fascinante, un libro cortito, muy breve, editado por la editorial Encuentro, llamado El Club del Fuego Secreto. En realidad se llama El Museo de los Inventos. Es un libro donde 4 niños, cada uno con sus diferentes problemas, tendrá que ser ayudado por 3 mentores especiales, en este caso G.K. Chesterton,
también C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien a derrotar al famoso padre de las mentiras, que sí, ya se pueden ustedes imaginar quién es el padre de las mentiras, al menos las personas que tengan unas pocas creencias religiosas sabrán quién es el padre de las mentiras. No es la primera vez que, por ejemplo, se hace esto en la literatura. Hay un libro llamado Toward to the Gleam, escrito por el escritor T.M. Doran, en el que más o menos ciertamente bueno, el protagonista era un escritor que no es Tolkien, pero ya sabéis que es Tolkien, ciertamente, y en el que más o menos tenía que resolver un misterio y en el que ciertos escritores hacían cameos. Uno de ellos es Agatha Christie, otro es G.K. Chesterton, pero más o menos ha hecho una idea mucho más simpática y original que la que hizo mi amigo Temedoran. Por cierto, no se pierdan el tráiler de ese libro, Toward to the Gleam. No se pierdan ese tráiler. Por cierto, les pido disculpas, pero es que me pica un poco la nariz y me la tenía que rascar. Ya sabéis que aquí, naturalidad, toda la que queráis. Y os pido disculpas porque mi amigo el paisano José Baena Castel me dijo ciertamente que en el último vídeo estuvo muy bien porque se notó que era natural y apenas me trababa, pero debido a los nervios lo más probable es que sí que no sea tan perfecto como el otro. Otros dos maravillosos libros del escritor Diego Blanco Alvaroba, que ganaron en otras ediciones de este premio, pues más o menos son Érase una vez el Evangelio en los cuentos, un libro magnífico donde se descubre el significado cristiano de los cuentos y su simbología. Diego Blanco Alvaroba es un escritor fascinante. Yo ya les digo una cosa, que con el Museo de los Cuentos Perdidos, o sea, el Club del Fuego Secreto, ustedes se lo van a pasar muy bien y van a aprender muchísimo. Es un libro que, desde luego, podría estar en la categoría de libros que te hacen más inteligentes. Les va a hacer mucho más inteligentes y se lo van a pasar muy bien. Es un libro de una alegría capriana, de Capra. Y este más o menos es otro libro aquí de Diego Blanco Alvaroba para todos los amantes de Tolkien, que es un camino inesperado. Aquí ciertamente se hace una exégesis del Señor de los Anillos y se expone ciertamente el significado católico que tiene. O sea, ya sabéis que Tolkien, más o menos, a diferencia de su amigo C.S. Lewis, no creía en las alegorías, creía en los mitos. Pero eso no significa que su obra no tenga un significado católico y oculto. Tolkien aunque a pesar de que muchos críticos de Tolkien no soportan que su querido escritor sea católico y a diferencia de estos tiempos, Tolkien no fuera un católico que viva en las catacumbas. No, Tolkien mostró verdaderamente que era un escritor católico y lo mostró en su obra. Ya hablaremos de otro libro que va a salir aquí entre los premiados, que ciertamente abunda más en esta cuestión de las que le voy a hablar a ustedes. El tercer libro de los que le voy a hablar es una joya para los bibliófilos, otro libro que demuestra que la persona que lo ha escrito es un hombre muy culto. Es la adaptación. No sé si ustedes jugaron mucho en su juventud a videojuegos. Yo puedo decirles que hasta el año 2007 yo fui un gamer, no muy bueno porque mi primo era muchísimo mejor que yo, y también mi amigo Turbiales. Por cierto, quiero recomendar su maravilloso canal, Tiempo de Dados, donde podrán ver sus maravillosos gameplays. Si ustedes me hacen el honor de ver los que participé, bueno, los que yo más o menos estuve con él y le asesoré y le animé, sobre todo el de Baldur Gate 2, de Las Sombras de Am, pues ya verá lo bien que me lo pasé estando con él. Siempre tendré una deuda de gratitud con Turbiales y le doy las gracias por haberme redimido en un momento en el que yo parecía que había fracasado. Pues este maravilloso libro ha sido escrito por un escritor rumano, pero también de ascendentes polacos y que paradójicamente este escritor no es ortodoxo, es católico. Y más o menos este libro ha sido traducido por una escritora por una amiga suya en España llamada Mijala Alda. Este libro en un principio fue editado en una editorial muy interesante, americana, creada por el escritor Peter Kabausniewski, que está interesado en recuperar la tradición perdida con el Concilio Vaticano II. Esa editorial se llama Os Justi Press, y este libro fue más o menos escrito y editado al español por esta escritora Mijala Alda. Traté más o menos de que Robert Lazukemita más o menos estuviera en el canal del tío Alberto, pero por desgracia
diferentes coyunturas lo impidieron, pero aún así esto no impide que La isla del laberinto sea uno de los libros más grandiosos que he leído. Y es un libro muy culto. O sea, este libro sí que de verdad este libro desprende ciertamente conocimiento, erudición. Es verdad que hay muchos que no están impresionados con el talento, con la sabiduría y los conocimientos de Robert Laszlo Kemita, pero a mí me ha impresionado muchísimo. Más o menos este libro es la adaptación de un videojuego, yo diría que de una aventura gráfica. Y más o menos, pues, un bibliotecario, Jacob Wills, pues tiene que ir y descubrir verdaderamente, pues algo muy Dan Brownesco sin meter la basura gnóstica y satánica que mete el escritor americano. Bueno, un hombre muy inculto, Dan Brown. Este aquí que tienen ustedes, seguramente no lo verán en librerías este libro. Yo lo tuve que comprar así más o menos de segunda mano, pero ciertamente, caballeros, es un hombre, lo que tiene que hacer el protagonista Jacob Wills, invitado por su señor, el Lord Gilbert Newman. Ya saben que ese nombre Gilbert Newman no es casual. Gilbert viene de G.K. Chesterton, y Newman, pues del cardenal Newman, así que no es casual que haya puesto ese nombre Robert Laszlo Kemita. Pues más o menos tiene que encontrar la clave para descifrar un manuscrito que contaría ciertamente la destrucción de la Atlántida. Ya sabéis que eso no sé si aparece en el Timeo, el mito de la Atlántida, y más o menos, pero ciertamente el mito, muchos consideran que está inconcluso y que ciertamente no se explicó por qué los dioses habían destruido la Atlántida, aparte de por un ataque de Ubris. Más o menos aquí les ofrecerá una respuesta de por qué esto pudo haber pasado, la destrucción de la Atlántida. El cuarto libro de lo que le voy a hablar, y precisamente por eso he hecho este estropicio tan brutal, pues es una antología de fantasía. Sí, paisano, sí, no te iba a dejar. Tú pensabas, paisano, que no iba a hablar de tu libro. En realidad no es libro del paisano, es un libro en el que él ha sido el editor y también, sí, tiene un relato. Tiene un relato que más o menos se llama Brushwood, y que está inspirada más o menos en el mito de Espartaco, aunque está ambientada en un mundo de fantasía. Estuvimos hablando ciertamente mi amigo José Baena Castell y yo si la inspiración para este vídeo había sido su fascinación por la película de Espartaco o de Stanley Kubrick, en realidad basada en que es la adaptación de una novela de Howard Phillips. Ya saben que hay otra novela de Espartaco del escritor Arthur Koestler, el mismo del Cero al Infinito, que más o menos era una crítica durísima contra el comunismo. Pero en realidad parece ser que la influencia de José Baena Castell fue la serie de Spartacus. Así que, y sí, en realidad este libro lo ha hecho junto con junto con el escritor. Primero hay un prólogo muy interesante de Javier Miró que les recomiendo, y luego junto con el escritor canario Raico Cruz, que más o menos han sido los editores de este libro. Este libro ha nacido de un grupo llamado Melodías de Acero, en el que yo soy miembro también. Yo ciertamente no escribí ningún relato, pero confío en que algún día pueda hacer ese sueño realidad y yo también estar algún día en algún libro como este. ¿Qué quieren que les diga? Una de mis grandes ilusiones es aparecer en un libro. Y ciertamente estuve a punto de conseguirlo una vez. Estuve a punto, muy cerca. Mira, esta vez voy a desafiar la cólera ciertamente de... Voy a desafiar la cólera ciertamente del tío y de Olga, y más o menos voy a enseñarles el único libro en el que estuve cerca de aparecer. En realidad no salgo yo, pero sale un personaje inspirado en mí, es decir, un historiador llamado Arturo que nació de los debates apasionados que teníamos mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, y yo acerca de la temática artúrica. Aquí está. Esta saga se supone que es la saga de los sabuesos de la transición, y este es el último número. Ciertamente no pudo ver mi sueño realidad, ver cómo capturaban al malvado Fairfax, pero al menos, caballeros, al menos pudo aparecer un personaje inspirado parcialmente en mí, y me hizo tan feliz. Espero que no me pase como al protagonista Bastian Baltasar Bux, que al final se acabó metiendo en un libro y al final el pobre hombre tuvo que intentar ver cómo salía de ahí. Ah, por cierto, mi amigo José Baena Castell, mi amigo el paisano, piensa que no lo voy a decir, pero lo vamos a decir. ¡Yo soy Brushwood!
Lean este libro porque es una maravilla, el de Melodías de Acero. Este libro, por cierto, ha sido editado, y eso que no se me olvide, porque mientras vayamos hablando en esta ceremonia vamos a hablar... Este libro ha sido editado por la editorial Fundación, y es una antología, como pueden ver ustedes. El siguiente libro del que vamos a hablar es Laurus, una novela que me recomendó mucho una escritora que más o menos es la editora de una editorial llamada Cream Press. Me estoy hablando de Ronda Ortiz. Ella y Joshua Hren están haciendo muchísimo para más o menos editar obras de ficción cristiana, sobre todo especialmente católica y ortodoxa. Pues este libro es una pequeña joya que ha editado Armaenia Editorial, llamada Laurus, de Evgeny Vodolazkin. Este libro ha sido comparado con más o menos El nombre de la rosa. Yo, en mi opinión, creo que este libro es muchísimo mejor que En el nombre de la rosa, en mi opinión, si quieren ustedes mi impresión. Para mí es lo opuesto, igual que otra maravillosa novela que vamos a sacar. No pensaba tampoco sacarla, pero más o menos, lo siento, Olga, lo siento, tío, pero tengo que hacerlo. Este fue uno de los libros que ganó el premio en otros años. Y es una novela que me costó muchísimo conseguirles, pero ciertamente verán ustedes que merece mucho la pena. Es uno de los mejores libros de ciencia ficción que un servidor ha leído, y yo les recomiendo muy ciertamente para que vean, para que ofrecerles una imagen de lo que fue en realidad la Edad Media y no lo que ha quedado. La imagen que ustedes tienen de la Edad Media, ¿qué quieren que les diga? Ha sido deformada, primero por los envidiosos y resentidos del Renacimiento. En realidad, una panda pagada por unos comerciantes florentinos para que ciertamente oscurecer los grandes logros de una época que fue despectivamente llamada como la Edad Media, pero la Edad Media tenía más vida de lo que seguramente tendrá el Renacimiento, a pesar de sus maravillosos genios y artistas que todos admiramos. Seamos sinceros, los vicios de la Reforma fueron de los vicios del Renacimiento fueron lo que trajeron la calamidad de eso que yo me niego a llamarlo reforma, porque no es una reforma, es un intento de destruir la Iglesia y crear unas iglesias nacionales pagadas por los ricos y los poderosos. De eso saben mucho mis queridos G.K. Chesterton y mi querido Hilaire Belloc. Pues este libro yo se lo recomiendo para que estén más cerca ustedes de la verdad y vean cómo en realidad fue la Edad Media. Este libro, bueno, pues a mi amigo el profesor Alfonseca no le gustó tanto como a mí y le señaló muchísimas fallas. Ya saben, si el profesor Manuel Alfonseca y yo tenemos una discusión, pónganse de siempre de parte del profesor Manuel Alfonseca, que él es el que sabe, él es el que sabe y el que tiene los conocimientos, aparte de que ya tiene más experiencia de la vida y no se va a equivocar, a diferencia de un servidor. El siguiente libro del que vamos a hablar es una novela muy interesante, escrita por un escritor al que yo admiro mucho. Ya sabéis que yo soy un gran fan de los escritores valencianos y para mí, José Javier Esparza, para mí es uno de los mejores. Yo disfruto muchísimo viéndolo en El Toro. Este libro ha sido editado en la Esfera de los Libros. Y ciertamente, pues, aparte de reconstruir una batalla borrada por la historiografía, en este caso por ciertamente la Ilustración, otra gran mentira, y aún peor que la del Renacimiento, la Ilustración, que en realidad todo el mundo cree que la Ilustración es francesa, y no es francesa, leches. No, ¿qué fue lo que hicieron Montesquieu, Voltaire y Rousseau, sino beber de uno de los mayores canallas de la historia, como es John Locke, un tío que más o menos lo único que hizo fue auspiciar una vil y asquerosa usurpación, que luego la historiografía llamó ciertamente revolución, pero eso no fue una revolución, fue una usurpación, y lo que pretendió ciertamente despojar a los católicos de los pocos derechos que tenían y arrebatarle el trono al rey legítimo, que era el rey Jacobo. Lo siento, pero a mí nadie me va a sacar de eso. Y ciertamente la Ilustración se hizo con dos objetivos: descatolizar el continente europeo, y también se hizo con otro objetivo. Y ese objetivo... ¿Está en su cama? Hola, ¿está Cristina? Sí. Ah, vale, vale. Ay, man,
Y ese objetivo, ciertamente, el objetivo que fue más o menos el objetivo de la ilustración. Claro que en cada país es diferente la ilustración, no es lo mismo la ilustración alemana o el Aufklärer o la ilustración italiana, el iluminismo, que la ilustración francesa. También la española es muy diferente y no todos los escritores de la ilustración hay que condenarlos, pero sí quiero decirles que este movimiento es una revolución de falsa bandera. En realidad, si han leído ustedes más o menos el manifiesto de la hispanidad, sabrán ciertamente por qué se originó la ilustración. La ilustración se hizo con un solo fin, y el fin fue ciertamente más o menos tapar un adulterio. Ya saben ustedes que una de las protectores de los ilustrados fue Madame de Pompadour. Fue la gran protectora de los ilustrados. ¿Y por qué lo hizo Madame de Pompadour? Pues para tapar un adulterio que cometía el rey Luis XV. Si os creéis ciertamente que el objetivo de la ilustración era preparar el terreno para ciertamente provocar los desastres de la Revolución Francesa, pues andan ustedes muy equivocados. Lo que querían era darle más poder al rey y más o menos descristianizar Francia, y por cierto, que lo hicieron muy bien. La ilustración es uno de los grandes mitos y de las grandes falsedades de la historia. Y no eran hombres buenos. Ya más o menos, cuando más o menos haga la crítica de la Revolución Francesa contada para escépticos de Juan Eslava Galán, que sí que lo voy a hacer también, ya verán ustedes cómo eran en realidad los apóstoles de la nueva tolerancia. Bueno, el siguiente libro del que vamos a hablar es un libro que, bueno, más o menos un libro de Ignatius Press. Es otro de los grandes libros. The Sting of Darkness. Este librito, caballeros, me lo leí para ver si conseguía una cosa. Aparte, primero fue una lectura del Catholic Book Club, grupo al que pertenezco, junto con el profesor Manuel Fonseca y mi amigo, el moderador estadounidense John Seymour. Y este libro, pues más o menos me lo leí para participar en la discusión, pero también lo hice con un objetivo: traerle esta escritora, Fiorella de María, a mi amigo y patrón, el don Alberto Balaila, pero fracasé. Por desgracia, yo leí el libro y por desgracia Fiorella de María no vino, no estuvo con nosotros, y al final no pude traerla al canal, el canal de Sinvergüenza 2.0, como era mi deseo. Lo lamento mucho, yo hice mi parte del trato, pero no puedo responder de lo que hagan los demás. Pues este libro es muy fascinante, o sea, The Sting of Darkness. Aunque no pude conseguir lo que pretendía, este es un libro muy bonito, The Sting of Darkness, editado por la editorial Ignatius Press. Eso sí, ya debo decirles una cosa: salvo que me lo regalen, ya no voy a comprar ningún libro estadounidense. ¿Sabéis lo que cuestan las aduanas? ¿Cuánto dinero me costó traer este librito, caballeros? ¿Sabéis cuánto me costó? Me costó 100 euros traer este libro a España. ¡100! Y antes de los famosos aranceles de Trump. Ahora no me vayan ustedes, porque este libro lo conseguí antes de que Trump pusiera sus aranceles. Vamos, no me puedo permitir pagar todo ese dinero, por muy bueno que sea. Y este libro lo es, de verdad. Pues es la historia de una periodista, Evangeline Kilhalley, que más o menos se dedica a hacerle una última entrevista a un actor de cine de terror llamado Bela Lugosi. Más o menos esta novela cuenta más o menos la influencia que ha tenido el cine, y aparte es una historia maravillosa de terror. Ustedes pueden leerla y también les va a gustar, porque también es una historia de exorcismos. Aquí hay una lucha contra la oscuridad. De hecho, esta novela no creo que sea casualidad que la haya leído. Esta novela, pues más o menos, salió al mismo tiempo que la última película de Eggers, Nosferatu. Precisamente, Nosferatu está inspirado en una de las obras que más o menos aparece mencionada en esta novela, The Sting of Darkness, es decir, el Nosferatu de Murnau. De ahí que sea tan interesante haber leído este libro en el momento en el que lo hice. El siguiente libro del que le vamos a ustedes a hablar es un autor que yo les recomiendo mucho. Es uno de los Inklings más desconocidos, pero ciertamente ya les puedo asegurar que merece mucho la pena que ustedes lo conozcan. Roger Lancelin Green. Más que escribir obras propias, tiene una, pero por desgracia creo que no la han editado, una novela de fantasía que está a años luz, pues, de las novelas de J.R.R. Tolkien del Señor de los Anillos, de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, y también las maravillosas aventuras de Charles Williams, que en Guerra en el Cielo, All Hallow Web, está por detrás de esas obras, pero yo creo que este escritor merece su consideración. Yo siempre he considerado que Roger Lancelin Green
Hay dudas de si perteneció a los Inklings. Yo sí que le considero miembro de los Inklings, pero hay dudas. Hay gente que no le incluye, pero para mí Roger Lancelin Green sí que es miembro de los Inklings. Este hombre fue fue uno de los primeros en ser informado del idilio que tenía C.S. Lewis con Joy Davidman o Joy Gresham, que supongo que conocerán ustedes este romance por la miniserie más o menos de Tierras de Penumbra y luego por la película que hizo Richard Attenborough con Anthony Hopkins y la nominada al Oscar Debra Winger. En este libro no es el mejor que tiene Roger Lancelin Green, este es el libro de los mitos nórdicos, no es el mejor. Pero si ustedes quieren tener una idea de cómo son los mitos nórdicos, sin leerse, pues yo qué sé, la Edad Mayor, la Edad Menor, pues más o menos lean este libro de los mitos nórdicos. De verdad que les va a encantar. No es el mejor libro no es la mejor compilación que tiene. La mejor es la de los Caballeros de la Tabla Redonda. Si ustedes no quieren leer nada de los mitos artúricos, porque son tan vagos como yo soy un vago, pero vago, más vago que la chaqueta de un guardia. Pues más que los guardias no son vagos, pero eso es el dicho, caballeros. Pues más o menos en ese libro contaba todo el mito artúrico. Todo el mito artúrico lo contaba Roger Lancelin Green. Y es el mejor libro que pueden hacer. Si ustedes no quieren leer ni a Chetrian de Troyes, ni tampoco quieren leer a Thomas Malory, La muerte de Arturo, o a T.H. White, por ejemplo, tampoco quieren leerle, pues más o menos lean este libro, lean, por ejemplo, Los Caballeros del Rey Arturo, en esta misma editorial, Siruela, pero también creo que yo lo tengo, por ejemplo, en Australia, y bueno, es una edición muy mala porque las páginas se caen a cachos, pero bueno. También tiene un libro de dragones y otro sobre mitos griegos. También creo que tiene sobre Robin Hood, pero más o menos, yo ya les digo que si leen este libro no se van a arrepentir, de verdad. El siguiente libro del que vamos a hablar también es el sexto, es El Conde de Chantelain, una novela muy interesante a ver si lo encuentro, El Conde de Chantelain. Sí, ¡ajá! Aquí está. Quería escabullir, pero no se va a escabullir. Les va a sorprender este libro, porque todo el mundo espera que Julio Verne es un escritor de ciencia ficción, algunos lo reivindican casi como socialista. Pues no, Julio Verne no era socialista. Ya les puedo asegurar en esta novela que hace algo muy valiente, tomar partido por los campeones por los franceses que se sublevaron, porque les han contado que todo el pueblo se alzó en armas contra la dictadura del rey y contra el primer estado, la nobleza, y contra la malvada Iglesia católica. Eso es lo que le van vendiendo los historiadores, pero no les ocultan que ciertas ciudades francesas fueron destruidas, como Lyon o Tolón o Burdeos, que sufrieron los estragos de los denominados campeones de la libertad, sobre todo en la época del terror, pero yo vuelvo a repetir que para mí toda la Revolución Francesa debe ser condenada absolutamente, no les debemos absolutamente nada. Y yo ya les digo que la mayoría de las cosas se consiguieron los primeros días de la Revolución Francesa, y que todo esto fue porque querían más o menos desamortizar los bienes de la Iglesia y quedárselos ellos, así que no me vengan ahora con que el tercer estado y no sé qué, y además tercer estado ni que leches, es solo la burguesía lo que se llevó, lo que se benefició. A los obreros y los campesinos, nada de nada. Esa novela, El Conde de Chantelain, ya les puedo decir que más o menos cuenta la historia de un conde que tiene que ve como un criado traidor le traiciona y más o menos pues vende a su hija y a su esposa a los revolucionarios. Y más o menos pues cuenta los estragos del terror. Y ciertamente la evolución del Conde de Chantelain va a ser de lo más interesante y lo más satisfactoria, como pueden ustedes ver. El siguiente libro del que se le va a hablar a ustedes es una novela de ciencia ficción. Ya les he dicho que aquí hemos hecho reseñas de todo, hacemos reseñas de todos los libros, sean populares o no. En este caso estamos hablando de Hail Mary, de Andy Weir. Les pido disculpas más o menos por no ir diciendo el orden de los libros, pero es que estoy tan nervioso y esto está, como pueden ver, está absolutamente improvisado. Hail Mary, pues es la historia de un astronauta que es mandado con una misión, salvar la Tierra, como podía haber sido Interstellar, y más o menos al final lo acabará consiguiendo gracias a un aliado inesperado. Solo les puedo contar eso. Es una historia de amistad maravillosa y el profesor la consideró una de las mejores novelas de ciencia ficción que ha leído. Y no es fácil, porque para que le guste algún libro nuevo al profesor es que tiene que ser buenísimo. Ya verá cómo Hail Mary les va a encantar.
El séptimo libro en la clasificación es La estrella del tiempo, más o menos. Ese no se lo puedo mostrar, La estrella del tiempo, pero es una historia alternativa en la que un hombre viaja al pasado y ayudará a salvar a un grupo de judíos y también se enamorará. Ciertamente La estrella del tiempo me recordó a una película de Antena 3 que vi y también a un libro muy interesante de la escritora Philippa Pierce llamado El jardín de Tom a medianoche, también muy parecido. Y también otro de los libros que queremos hablar es de una editorial también muy interesante llamada Secotti, es la editorial. Más o menos es el primero de una trilogía, más o menos. El primero de una trilogía llamada Roma Eterna, de Marcos López Serrador, donde más o menos se cuenta una de mis obsesiones, que es cómo caen los imperios. En este caso vamos a ver cómo cae el imperio romano de Occidente. Eso no quiere decir, ojo, eso no que caiga el imperio. Nadie se dio cuenta de que el imperio caía, porque el imperio en realidad sobrevivió. Aquí, si ustedes han leído a Gibbon y a todos, a Renouvier, que ya hablaremos del señor Renouvier cuando llegue el momento, si ustedes han leído a todos esos escritores, pensarán que Roma cayó. Pues sí, cayó, pero solo una parte de él. El imperio en realidad siguió existiendo hasta que lo tomaron los otomanos en el año 1453, porque el imperio, aunque a ustedes no les guste, el imperio romano es Bizancio, aunque a ustedes no les gusten. Más o menos en esta historia pues hay cameos y más o menos cómo empezó la caída de Roma y más o menos lo que se cuenta es la batalla de Adrianópolis. Algo que no sé, que solo he leído en otra novela, que es El faro de Alejandría, de Gillian Bradshaw. No confundir con cierta película de cierto escritor español de cuyo nombre no me quiero acordar, por cierto. El siguiente libro, que es el octavo de la lista, es más o menos, a ver si está aquí arriba, sí. El tatuaje de la concubina, por cierto, de Laura Jo Rowlands, una novela ambientada en el siglo XVII, casi XVIII, que cuenta la historia en la época del shogun Tsuneyoshi. Tsuneyoshi, no sé si lo saben ustedes, pero los que conozcan el tema de Japón y su historia sabrán que ciertamente Tsuneyoshi fue el shogun de los 47 Ronin. Y más o menos ya saben cómo administró justicia. Un hombre pues muy timorato, muy hijo de mamá, de su madre, me refiero, como yo también. Por eso me llamaban en la facultad el Pantojo. Y en realidad, más o menos, pues más o menos es la historia de un detective que tiene que investigar el asesinato de una concubina. Y más o menos es una novela que a mí me ha gustado, es un guilty pleasure. Ya les digo una cosa, esta novela contiene mucho sexo. Si ustedes no la quieren leer por eso, yo ya se lo advierto. Esta es una novela que contiene muchísimo sexo, así que yo más o menos llegué a un acuerdo con María Álvarez de Asturias diciendo que si una novela tenía mucho sexo se lo diría, porque la mayoría de mis seguidores no son muy amantes de los placeres de Venus, así que por eso se lo reseño, más o menos. Ya sabéis que la mayoría de mi audiencia es católica y yo más o menos, si hay un libro que sea malo para la moral, yo se lo voy a decir, o por lo menos que sea algo que pueda herir su sensibilidad, yo se lo voy a contar. En eso voy a ser muy ético. Otro de los libros que para mí ha sido un guilty pleasure, que también está el octavo, pues es una novela fascinante. Es un libro que, joder, no me tenía que haber gustado, pero lo hizo. La peste de Camus. ¿Por qué no me tenía que haber gustado La peste de Albert Camus? Es un premio Nobel, o sea. ¿Por qué no me tenía que haber gustado La peste de Albert Camus? Pues os lo voy a contar. La peste de Albert Camus no me tenía que haber gustado por una sencilla razón. Porque Albert Camus es uno de los padres, bueno, es uno de estos autores que ha fomentado el modelo actual de la sociedad, es decir, el indiferentismo religioso. No es un odio a la fe, pero es, primero, no crees en Dios o más o menos haces como que no existe. Esto más o menos lo contó Carlos Alberto Marmelada, un escritor que el profesor Manuel Alfonseca y yo apreciamos en El Dios de los ateos. En ese libro, pues más o menos como otro escritor que ya hablaremos, José Ramón Ayllón, pues se muestra muy duro con Albert Camus y con razón. Al fin y al cabo, Albert Camus es uno de los padres del ateísmo moderno y uno de los que ha conformado el mundo. De todas formas, yo le veo una persona íntegra y honorable dentro de lo que es él. Yo creo que para mí es una especie de Orwell francés, en mi opinión. Fijaos lo que me parece. No es muy diferente de Orwell. Lo que pasa es que Orwell es elogiado por haber escrito 1984 y Animal Farm o Rebelión en la Granja, que fue una crítica contra el comunismo y por eso es elogiado, pero Camus fue igual de valiente que el propio Orwell, muy valiente. Se mojó muchas, era una persona íntegra.
que si verdaderamente creía, nunca traicionó sus ideales. Y yo os digo una cosa, estuvo muy cerca de convertirse, porque murió en un accidente, si no, Albert Camus se habría convertido. Ya estaba muy cerca del protestantismo, ciertamente. Y el siguiente libro que me gustaría recomendarles es el noveno de la categoría de ficciones, Los Moradores de la Noche, una historia de fantasía del profesor Manuel Fonseca, donde un periodista va al África a hacer un reportaje y al final se acaba encontrando algo excepcional y muy interesante. Esta novela, pues más o menos se divide en tres partes, siendo la segunda parte, donde aparece un personaje fascinante llamado Nick Brown, la que más me gustó. Hubiera merecido mayor consideración por mi parte, pero uno de los personajes, la bióloga Marta Gutiérrez, no me gustó mucho, ni las decisiones, y un final un tanto, bueno, una conclusión un tanto precipitada hizo que no le pusiera la nota que yo creo que merece. Hay que saber encajar las críticas, no siempre, y hay que saber encajar las críticas, no siempre será posible hacerlo. O sea, yo la verdad agradezco cuando le dices a una persona que no te gusta su obra y en lugar de criticarte y atacarte y más o menos intentar justificarse más o menos, pues bueno, más o menos te dice, bueno, mira, lo siento, pero yo creo en esto, más o menos. Por ejemplo, mi amiga Ana Stelwen, por ejemplo, en su maravillosa novela, que no sé si podrán ustedes conseguirla, porque la editorial ya no existe, llamada La senda oscura, más o menos, pues en un principio fue muy duro con esa novela, le puse 4 estrellas sobre 5, pero más o menos encajó muy bien las críticas y debido a eso, pues le subí la nota. No siempre, yo no critico un libro para destruir al autor ni hacer daño. Lo que quiero es que el autor mejore. Y yo ciertamente también yo es que soy lector y leo. O sea, que le quiero decir a ustedes que ciertamente, si está entre los 10 mejores este libro es porque es bueno, es lo que quiero decirles. Y también que la gente tiene que darse cuenta de que no todo, no, cada vez que se le dice una cosa no es para criticarle, es para ayudarle a mejorar. Y bueno, también yo también quiero, a mí también, yo tengo una sensibilidad y yo interpreto y veo los libros de otra manera. Otra novela que me gustaría a ustedes recomendarle también está en la 9ª posición, ya saben, generalmente hay muchos empates y muchos premios ex aequo. He leído ciertamente esta novela, la penúltima novela que he leído este año, 2025, ha sido Falsa Inocencia, y creo que va a ser uno de los libros punteros. Ya lo sacaré al final de este vídeo. Ciertamente lo que quiero decirles con Su hermano Caín es una historia de fantasía, de una novela policíaca maravillosa de la escritora neozelandesa Anne Perry. Anne Perry supongo que la conocerán porque era la protagonista de una adaptación fílmica de Peter Jackson llamada Criaturas Celestiales. En esa novela, en esa película, Anne Perry y una amiga suya mataban a su madre. O sea, esta mujer pasó tiempo en la cárcel, acusada. Pero pues la verdad, a pesar de ser una criminal, escribe novelas maravillosas y muy críticas con la época victoriana. Yo de verdad, si ustedes quieren leer una crítica durísima de Inglaterra, lean a esta escritura. Yo no he visto a nadie que haya vapuleado más y que haya hecho una crítica social tan fuerte y tan dura contra uno de los momentos más grandes de Inglaterra. Y ya hablaremos un poquito más de ella, pero yo de verdad que yo no he visto una crítica tan demoledora en un escritor como la que ha hecho Anne Perry. Ya hablaremos un poquito de ella. En este caso, pues más o menos, el detective amnésico William Monk tiene que resolver un caso y ciertamente tiene que encontrar a una persona que más o menos va a reunirse con su hermano gemelo, que es un criminal. Luego ya veremos. Yo este final lo adiviné, pero me pareció fascinante este libro. El 10º libro del que vamos a hablar es una novela que, en realidad, bueno, este es el segundo tomo de obras completas de un escritor que a mí me encanta. Supongo que a Macens van der Meer, si ustedes vieron el vídeo que hice con el tío, he leído más de 3.000 libros, pues le leí más o menos las páginas finales de la que considero que es mi novela favorita, que es Cuerpos y almas, de Macens van der Meer. Macens van der Meer es un escritor naturalista francés, pero este es un escritor católico. Si a ustedes les gusta Zola, pero ciertamente no quieren leerlo porque es un escritor anticatólico, les encantará Macens van der Meer. Es un hombre que hace una crítica social muy fuerte y es un católico convencido. O sea, muestra las miserias ciertamente, muestra las miserias de la sociedad y la vida de los pobres, pero ciertamente, a diferencia, no hace ideología ni bandera. Pues más o menos leímos una novela muy interesante que es El elegido.
la historia de una persona, Simeon Bamberger, un empresario, casi siempre de orígenes pues flamencos, como el propio Van der Merch, que más o menos empezará una progresión religiosa hasta su propia conversión, ayudado por Wilhuist. Esta sí que es una novela de tintes jansenistas, o sea, el profesor y yo el año pasado tuvimos una crítica, una discusión o un debate acerca de si, por ejemplo, la novela de George Bernanos, la novela de George Bernanos bueno, más o menos ya más o menos de Diario de un cura rural, si tenía tintes jansenistas o no. Yo sí que creo que los tiene, que sí que estaba muy influido, pero no lo pude demostrar, y así que más o menos, esta sí que tiene tintes jansenistas. El amigo Bill Huys es casi jansenista. Es un escritor absolutamente pascaliano, Massens van der Merch, pero es un escritor que yo creo que ciertamente merece su atención. Marta, la escritora Marta de Enrique Álvarez. Este es un escritor muy querido por Juan Manuel de Prada y uno de sus protegidos. Un amigo suyo leonés que vive en Cantabria y que escribe una novela muy interesante. Esta es una novela coral en la que ciertamente se desgranan, por ejemplo, pues la senda modernista que ha adquirido la Iglesia y que ciertamente una cosa que yo estoy viendo, que es la mundanización de la propia Iglesia católica. Ya hemos visto cómo ciertamente la Iglesia cada vez se está dedicando menos al tema de la ortodoxia y de la fe y de la religión y de los dogmas, se está dedicando más o menos a hacer de una ONG y a dedicarse al activismo. O sea, yo ciertamente considero que es mucho mejor volver a muchas de las cosas que se abandonaron con el concilio. No quiere decir que el concilio sea malo, pero hay muchas cosas en las que yo creo que son francamente mejorables. El siguiente y el último libro de la categoría de ficción es ciertamente El secreto de Navoira, de Jaime Blanch. Hemos leído el segundo libro, que a mí me gustó muchísimo más que El secreto de Navoira, y es el maestro de la mente, que es la segunda parte de las vestiduras sagradas. En este primer libro observamos cómo la protagonista Priscila, más o menos vemos como un cónsul da un golpe de estado y se convierte en más o menos una especie de dictador, y más o menos planea hacerse con las vestiduras sagradas para cimentar su poder. Ya veremos que en un principio por el bien de la humanidad, pero al final ya veremos como que ciertamente al final abusará del mismo, y más o menos quien lo detendrá será esta mujer, aunque de momento no, poco a poco hará pocas cosas. Más o menos en este caso primero es una presentación de los personajes. Ya saben que el primer libro siempre es muy complicado porque hay que presentar a los personajes, y más o menos suelen tomar carrerilla en el segundo y en el tercero. Veremos cómo queda la lucha de Priscila contra el malvado Sarcos. Es una novela, por cierto, de ciencia ficción. No esperen una novela histórica como la novela de López Serrador, más o menos. Como la novela de Marcos López Serrador, más o menos. No esperen ustedes a una novela de ese estilo. Es una novela donde más o menos a los personajes, como Roma Eterna, de Manuel López Serrador. Es una novela donde más o menos unos niños fueron transportados a un planeta y más o menos formaron un imperio, como más o menos pasó un poco con la novela de High Crusade, de Paul Anderson, donde un grupo de cruzados acaban formando un imperio intergaláctico. Pues más o menos aquí es lo mismo. Y ahora vamos a hablar de los premios de no ficción. Yo creo que el primer libro que me gustaría recomendarles es el que para mí, yo creo que ha sido el mejor libro de no ficción del año. Estamos hablando de Un universo en evolución, de Manuel Fonseca. No era este el libro que iba a ganar, pero es que este libro se leyó el último día y se convirtió en el mejor libro de todos. Más o menos aquí son los artículos del profesor de Divulciencia. Y ya les advierto que si ustedes no conocen el canal del profesor Manuel Fonseca de Divulciencia, por favor, pásense y lean sus maravillosos artículos. Van a aprender de todo, de ciencia, de teología, de todo, y va a demostrar que no se debe hacer ideología con la ciencia, que lo que hacen ahora los científicos ya no es ciencia, sino filosofía, y que ciertamente la ciencia base se invierte muy poco. El profesor está muy preocupado y es muy pesimista con la deriva actual que están atravesando los científicos. Yo ya les quiero decir una cosa, que ya más o menos José Javier Esparza en su programa habló de eso,
que antes hubo unas marchas contra los recortes de Rajoy, y hubo esos recortes en ciencia. Pero ciertamente ahora se ha invertido aún menos y no se ha cubierto el presupuesto. Y con esto les quiero decir que es que el futuro no es porque no se invierta, es ciertamente porque yo creo que se devalúa la educación y la gente, y también porque yo creo que vamos a ir un poco a menos. Ya hay gente que considera que ha habido un estancamiento y hay una especie de involución, pero bueno, ya hablaremos. Les van a encantar los artículos de Un universo en evolución de Manuel Alfonseca. El segundo libro que me gustaría a ustedes de ciencia de no ficción que me gustaría hablarles es dos libros de un catedrático de historia llamado, bueno, de un profesor de historia, vamos a dejarlo así. Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, Imperios de la Crueldad, para analizar cómo era la vida de la gente de las sociedades de la edad antigua, o sea, antes de la venida de Jesucristo, cómo eran y cómo se comportaban. Es una crítica durísima, sobre todo a Grecia, a Atenas, sobre todo, y a Roma, a la República Romana. O sea, es una novela que más o menos va a acabar un poco con ese mito de la edad antigua, dorada, y ese paganismo edénico maravilloso. Y este, pues más o menos es su complemento. Ya tiene otros dos libros para que completan esta tetralogía. Este es el segundo, Compasión. Luego tiene otro de la historia de la crueldad, y no me acuerdo cuál es el cuarto de la trilogía, pero es un escritor que yo les recomiendo, que es muy interesante. Otro libro que a mí me ha encantado muchísimo, yo les recomiendo ciertamente ver el canal de Patricio Lons. Es este libro de cartas de un hispanista, de hispanistas al rey de España. En este libro más o menos se recogen testimonios de hispanistas contando más o menos el bien que ha hecho la hispanidad y sobre todo rehabilitando el papel de España a nivel mundial. Yo creo que ha habido varios autores que han escrito en este libro y yo creo que los mejores artículos de este libro, editado en SND, por cierto, han sido el de Patricio Lons y el de Javier Barraicó, han sido los que más me han gustado. Este libro, en realidad, y el de Imperios de la Crueldad iban a ser los ganadores, pero es que el profesor arrasó fuerte. El tercer libro que me gustaría recomendarles es una novela que explora a Tolkien, pero no el Tolkien que ustedes conocen, sino el Tolkien católico, o sea, que explora al Tolkien, y lo ha escrito la escritora americana, también amiga, Holly Orway, y lo ha editado la editorial Mensajero. Yo les recomiendo maravillosamente esta biografía espiritual que explica el significado católico de la obra de Tolkien y cómo influyó su fe en sus obras. A ver si ciertamente se animan y editan su libro sobre cómo las lecturas modernas influyeron en la obra de Tolkien, porque pensamos que Tolkien es un escritor que se influyó por libros escritos en la Edad Media, como, yo qué sé, el Beowulf, el Caballero Verde o la Edad Mayor, y no, es un hombre de muchas lecturas y que trabajó muchísimo. El siguiente libro que me gustaría es una biografía maravillosa, una quest, donde se desmontaba un mito. Ya sabéis que Juan Manuel de Prada escribió más o menos una novela donde hablaba más o menos de Ana María Martínez Sagi, una escritora anarquista que tuvo muchísimo éxito en su época. Pero parece ser que Ana María Martínez Sagi no le contó la verdad a Juan Manuel de Prada, y él se dedicó a investigar lo que verdaderamente ha pasado. Y el resultado de esto es este libro, que además fue su tesis doctoral. O sea, esto es una tesis doctoral que en realidad de Prada ha convertido en un gran libro, y lo es. Podría haberlo conseguido porque el trabajo de Prada, analizando los avatares de la vida de Ana María Martínez Sagi, es extraordinario, es un trabajo de primer orden, pero ciertamente ya comprobarán ustedes que ciertamente, y es un trabajo en el que se ha esforzado muchísimo y ha invertido mucho de su tiempo, pero bueno, más o menos no se puede ganar siempre. Creo que de Prada ha escrito una biografía, una quest y una investigación espectacular, pero considero que no va a poder, pero considero que no siempre va a ganar. Yo considero que, bueno, que más o menos puede tener el defecto un poco de las tesis, pero más o menos es muy amena y yo se lo recomiendo ciertamente porque desmonta un poco esa visión de buenos y malos y de ese pasado que nos han dado a ustedes. El siguiente libro que me gustaría recomendarles es Cosas que no sabías del Imperio. Ah, por cierto, el libro de Juan Manuel de Prada fue editado en la editorial Espasa Editorial. El quinto libro es Cosas que no sabías del Imperio Español, de un escritor muy interesante que suele aparecer mucho
en El gato de Húsares, o sea, el programa del gato al agua que presenta José Javier Esparza. No estamos hablando de Pedro Fernández Barbadillo, cosas que no sabías del Imperio Español, donde se cuentan muchas de cosas que no conocías de la historia de España, en este caso que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, no conocía a Osvaldo Capaz y sobre todo también el tema, la bandera de la hispanidad, que tuvimos nuestra bandera. Son cosas muy interesantes. Este libro desmonta, por ejemplo, el tema de Lepanto, o sea, esa visión tan crítica que se hizo de la batalla de Lepanto, o sea, es que cuenta muchísimas cosas y yo se lo recomiendo. No lo puedo enseñar porque ese libro está en mojados. Luego La superstición del divorcio de G.K. Chesterton, editada en Plaza Janés, también es un libro que me gustaría recomendarles, ciertamente. Se lo van a pasar muy bien y es una crítica precisamente contra el divorcio y el daño que hace contra la familia y el daño que a largo plazo también hace para la sociedad, porque si tú te dedicas a destruir la familia y a desmontarla, pues es una sociedad que no tiene futuro. Y cosas como el divorcio, el aborto y la ideología de género no se hacen para reconocer derechos, se hacen precisamente para más o menos que la sociedad poco a poco se vaya, para más o menos de disociar la sociedad o por lo menos que debilitarla y más o menos para más o menos implantar una agenda neomalthusiana. Por eso se hace ciertamente por eso se hacen ese tipo de leyes y no otras. Todo se hace para destruir, no para crear. Eso es lo que quiero que el suscriptor de este vídeo se quede claro con esa idea. El siguiente libro que me gustaría recomendaros es un libro de deportes que me regaló mi amiga Un Mundo de Eventos. Historia de las míticas remontadas del Real Madrid, escrito por un escritor, me parece que trabaja en La Galerna, de Jesús Bengoechea. Ciertamente me gustaría recomendaros este libro que habla de mi club favorito, que sí, es el Real Madrid. También soy del Pucela, pero el Real Madrid tiene un peso especial en mi corazón. Y más o menos cuenta las remontadas míticas del Real Madrid y es un hombre que escribe maravillosamente, un hombre muy culto. Se nota que Jesús Bengoechea cuida muy bien a sus hombres. Además me escribió una dedicatoria preciosa. Mira, aquí no la van a poder ustedes leer, pero mira la dedicatoria tan bonita que me escribió Un Mundo de Eventos, mi querida Olga. El siguiente libro que me gustaría a ustedes recomendarles es una breve historia de Occidente, escrito por el que yo creo que es el Peter Kreeft de los escritores, de los pensadores y escritores católicos, José Ramón Ayllón. Yo le he leído varias novelas como Ciudadano, varios libros como Ciudadano Chesterton. Le leí una novela, Querido Bruto, a José Ramón Ayllón. Para mí me parece el Peter Kreeft, y es una especie de filósofo, habla mucho. Es una persona que conoce mucho el tema de la filosofía y considera una cosa que yo creo, que G.K. Chesterton, aparte de un brillantísimo polígrafo y escritor, es también un filósofo y que deberíamos estudiarlo a G.K. Chesterton en filosofía. Sería una disciplina menos solemne y ganaría mucho más en prestigio si metiéramos a Chesterton en la lista de los filósofos para estudiar. Luego vamos a hablar de otro ensayo llamada Mujer la creó, de Irene Macía, donde se cuenta la mujer en el mundo de la Biblia y del Nuevo Testamento y desmonta la presunta misoginia de esos libros. Tiene algunas pegas, pero me parece un ensayo muy instructivo y que va demostrando ciertamente que la mujer no estaba tan mal vista como creemos y desmonta muchas de las mentiras que se han dicho en torno a ella. Y luego me gustaría recomendar este libro de Quaterni. Ya sabéis que yo trabajé mucho que escribí muchas críticas para libros de la editorial Quaterni. Quizás algún día uno de mis vídeos consista en hablar de los mejores libros que edité para Quaterni. Ahí no esperen que saque libros porque es que ha sido durísimo sacarlos de aquí, me va a costar muchísimo ordenarlos, pero bueno, mis suscriptores se merecen esto y mucho más. El Bushido es muy interesante, me ha sorprendido. Son 3 libros, pero solo me ha gustado el del Bushido, seamos sinceros. El Bushido es el único de Shinazo Nitobe, me parece que sí. Creo que es Nitobe el autor del Bushido. A ver, sí, vamos a ver. Sí, Inazo Nitobe es el autor del Bushido. Yo se lo recomiendo porque es una visión tradicionalista y para recuperar el prestigio de Japón en el pasado. Ya hablaremos porque hay una novela muy interesante, Los crímenes de la guillotina Meiji. No sé si la tengo por aquí. Los crímenes de la guillotina Meiji. Sí, aquí está. Donde más o menos se cuenta una cosa,
que no fue tan maravillosa la restauración de la revolución Meiji como creemos y que se hizo a costa de dejar a muchas personas atrás. Yo la tenía idolatrada la revolución Meiji por una sencilla razón, porque gracias a la occidentalización que experimentó Japón, el cristianismo dejó de ser perseguido. Y aunque bueno, ya con la Segunda Guerra Mundial y el gobierno nacionalista de Toju, pues incluso antes empezó a perseguir otra vez a los cristianos, pero quiero recordarles una cosa, y es que ciertamente no sé cuando hay cambios y hay convulsiones en la historia, siempre hay unos ganadores y siempre hay perdedores. Eso hay que reconocerlo y hay que tener en cuenta, tener especial sensibilidad con estos temas. Otro libro que me gustaría a ustedes recomendarles es una novela. Estos son ya los campeones honoríficos, pero más o menos otro libro que me gustaría a ustedes recomendarles es una novela que ha escrito mi amigo Jorge Sacriado, llamado Levena de Urús. Es verdad que yo creo que Levena de Urús está un poquito por debajo de los libros que ha escrito, pero es una novela muy interesante que más o menos plantea una cuestión. ¿Qué pasaría si el Lazarillo hubiera sido mujer y se hubiera criado en un mundo de fantasía? Les va a encantar mucho este acercamiento al mundo de Al-Jaime. Les va a encantar. El siguiente libro que me gustaría recomendarles a ustedes, que está en las recomendaciones, es ciertamente Un rostro en el tiempo, una novela también de Manuel Alfonseca, en el que unos estudiantes del año 2189 se dedican a estudiar la Revolución Francesa. Esclarece la verdad y más o menos también funciona, y más o menos también pasará algo, que también poco a poco habrá también una historia de amor. Por ejemplo, está muy cerca de la estela, por ejemplo, de la Estrella del Tiempo, y una novela muy interesante de nuestra amiga Marta Luján, llamada El ladrón de reflejos. Muy interesante compararlo con estos libros. Luego están Los crímenes de la guillotina Meiji, que ya les he enseñado, de llamada Futaro. Luego están Las puertas de la muerte, un ciclo de novelas muy interesantes, el sexto de la saga, donde cuenta la historia de Haplo y de Alfred, que más o menos son dos personajes de fantasía, más o menos, que hace que más o menos pues tienen que luchar contra Shar, el señor del Nexo, en un universo de fantasía y van viajando por mundos. Es muy interesante. Es de los creadores de la saga de la Dragonlance. Ya con eso creo que se lo cuento todo. Luego la siguiente pues es un libro, Las Lusiadas de Camões, que me ha gustado mucho. Podría haber entrado en la categoría de los 10 mejores libros, pero yo considero que, bueno, ya tendrá su oportunidad. Me ha encantado. Y el último libro de las recomendaciones que me gustaría leerle es Tribulaciones de un chino en China. Una historia muy simpática y muy vitalista y muy optimista, donde más o menos daremos importancia a la vida. Es una novela, si ustedes han visto una película de David Fincher llamado The Game, ciertamente observarán que tiene muchos parecidos. Y yo creo que esta novela inspiró una novela de G.K. Chesterton, por lo menos el primer capítulo, llamado El Club de los Negocios Raros. Yo se la recomiendo muy vivamente. Lamento no tener Tribulaciones de un chino en China, pero no la he encontrado. Y ahora vamos a ver el premio de categorías. Vamos a ver los resultados finales. Por el mejor libro así podemos considerar que ha sido Entre la neblina del tiempo, de Jaime Blanch. El mejor autor, por supuesto, es Jaime Blanch también. Mejor ficción o novela histórica también, Entre la neblina del tiempo. El siguiente, el mejor libro de no ficción, creo que ya lo dijimos, es El universo en evolución. Por cierto, editado en San Pablo CEU, no se nos olvide. Y luego vamos a ver, mejor editorial. Aquí ha habido un exaequo y hemos considerado que ha habido 3 editoriales que para mí han brillado con luz propia este año, por lo menos en mis lecturas, son Ediciones Encuentro, CEO Ediciones y la editorial Fundación, que es más o menos la que ha editado el libro de Melodías de Acero. Bueno, un autor del que esperaba mucho y que al final confirmó lo que valía es John Bodolazkin. Ya sabéis que me lo recomendó Ronda Ortiz, que es la editora de Queen's Press, una editorial americana que les recuerdo, que les recomiendo con absoluta vehemencia. Más o menos el mejor debut, pues yo creo que puede ser para Robert Lazuquemita, por esa adaptación de esa aventura gráfica llamada La Isla del Laberinto. Autor que más favorablemente nos ha sorprendido, pues Jaime Blanch y los autores de Melodías del Acero, José Baena Castel, Raico Cruz, María Blanco y los demás. Y pido perdón. ¿Cuál ha sido el peor libro? Pues hombre, siempre tiene que haber una oveja negra en el grupo. Pues para mí, en los peores libros, aquí hemos considerado que ha habido 2 que
han demostrado lo poco que valían. El vizconde de Bessiers, de Frédéric Joliet, una historia de los cátaros, por supuesto, con todos los prejuicios en contra de la Iglesia Católica. Y el otro libro que me ha parecido repugnante ha sido La Justine, del Marqués de Sade. Vamos a ver, lo inmoral no es el sexo y que tú describas todas las bestialidades que describe el Marqués de Sade. Lo inmoral es que es la filosofía que impregna. Lo que el Marqués de Sade defiende, sea usted un criminal, sea usted un sinvergüenza y sea usted un malvado, que mientras no le pille le va a ir muy bien. ¿Ustedes creen que se puede formar una sociedad con esos prejuicios? Y algunos me dirán, pero Fons, valórelo por sus méritos artísticos. Joder. A ver, yo no puedo ser neutral, yo no puedo ahí decirles que un autor que promueve cosas malas es bueno, no, no, no. Y si su filosofía es tan maravillosa, ¿cómo es que acabó él en un manicomio? ¿Sabéis quién creo que a mi modo de ver es el que llevó esta política a la práctica? Pues fue Mirabeau. Mirabeau llevó esta política a la práctica y así le fue. Ahí más o menos acabó siendo, por ejemplo, uno de los rostros más sombríos de la Revolución Francesa, porque no gustó ni a los monárquicos, a los que se vendió como una fulana, ni tampoco gustó a los revolucionarios, que al final vieron que era un traidor. Es que al final Mirabeau acabó siendo como el murciélago de la historia de la guerra de las aves y las bestias de tierra. O sea, al final fue despreciado por unos y por otros. Es el ejemplo del chaquetero. ¿Cuál ha sido para mí la mejor antología de cuentos? Creo que ha sido Melodías del Acero. Mejor amistad, sin ninguna duda, ha sido Adam Reynolds y Freddie Rojas Jr. Y luego está la historia de Ryland Grace y Rocky de Hail Mary, los que yo creo que han sido las mejores amistades. La saga más interesante, pues El Club del Fuego Secreto de Diego Blanco Alvaroa, creo que ha sido la saga más interesante que hemos leído. ¿Cuál ha sido la mejor pareja? No tiene por qué ser hombre y mujer, puede ser de amigos, o sea, buddy movie, una buddy novel, por ejemplo. El mejor dúo para mí ha sido Adam Reynolds y el piloto Freddie Rojas Jr., de La Neblina del Tiempo. Y luego están Ryland Grace y Rocky en Hail Mary. Mejor libro de deporte, sin ninguna duda, Remontadas míticas del Real Madrid, de Salva Martín, de la editorial Almuzara Libros, que no lo cité. ¿Cuál ha sido el mejor villano? Sin duda el mejor villano tenía que ser el padre de las mentiras, junto con sus secuaces Fatman y Little Boy en el Museo de los Cuentos Perdidos. Y yo creo que también Shar, el señor del Nexus, merece ciertamente un reconocimiento. Shar creo que ya hemos hablado que es el de las puertas de la muerte, del ciclo ese de las puertas de la muerte. Y luego está, pues Bela Lugosi, que da mucho miedo en Destino Marnes. Y luego vamos a ver, ¿cuál es el mejor elenco de personajes? Sin duda alguna los de El Museo de los Cuentos Perdidos, de Diego Blanco Alvaroa, de la saga de El Club del Fuego Secreto, sin ninguna duda, yo creo que ha sido el mejor. Y por supuesto, especialmente esos tres mentores, G.K. Chesterton, C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Dan de leer ese libro. ¿Cuál ha sido mi cruz? Pues, aparte de libros, generalmente también suelo meter algo en películas. Yo creo que me ha conmovido mucho una película que me recomendó mi amigo el paisano José Baena Castell, llamada La Casa de las Dagas Voladoras, de Zhang Yimou. Yo soy un gran amante de ese cineasta en concreto, pero esa película no la había visto y gracias a mi amigo José Baena Castell trasnoché para verla y me encantó. Así que Xiaomei está en mi lista, y también Ichiteru, que es una mujer de toma pan y moja. El peor elenco de personajes, sin duda alguna, de una de las novelas más sobrevadas de la historia, Madame Bovary. ¡Wow! Es una tragedia espantosa y horrible que encima que acaba como el Rosario de la Aurora. Y luego está, yo creo que aquí hemos puesto a todos los personajes menos al doctor Bovary, que el pobre hombre a mí me parece la víctima. Joder, pobre hombre, no es justo que se ensañen con él. Y luego está la pobre hija, que es la que acaba pagando todo. Y también una saga que ha editado Ático de Libros. Yo creo que Ático de Libros, yo ya creo que, a pesar de que el primer libro que ganó esta ceremonia fue Mar y Veneno de Sosacuendo, pero yo creo que ya a Ático de Libros yo ya creo que no le voy a leer más. Los libros de historia que más o menos edita Ático de los Libros y también las novelas que últimamente edita no me están gustando mucho, así que yo creo que Ático de Libros, no sé si voy a leerle muchos más libros. Mejor crecimiento de personaje, pues yo creo que El Conde de Chantelain de Julio Verne, sin duda alguna. Por cierto, Julio, ese libro lo editó Libros Libres, que no lo dije. Y luego más o menos, Simeón Bramberger es también otro que ha experimentado un crecimiento espectacular y que me gustó. Y Jacob Wills, más o menos que
que empezó siendo más o menos un profesor de universidad y acaba convirtiéndose en un hombre que descubre la verdad sobre una civilización perdida. Es muy interesante, Jacob Wills de la Isla del Laberinto. Mejor personaje secundario para mí, Freddy Rojas Rayo, y el personaje más inconsistente para mí yo creo que ha sido Madame Bovary, o sea, Emma Bovary. Mejor guión, pues yo creo que Entre la neblina del tiempo de Jaime Blanche y también El Museo de los Cuentos Perdidos. Peor guión, pues sin duda La Justine del Marqués de Sade, sin duda. Mejor distopía, no es una distopía, pero vamos a decir que ha sido Entre la neblina del tiempo. Ya le hemos dicho que aquí pone que estrictamente no es una distopía y es cierto. Mejor sistema mágico, pues sin ninguna duda Levena de Urús de Jorge Sáez Criado y Las Puertas de la Muerte. Las Puertas de la Muerte no lo he dicho, pero seguramente la editará Minotauro, así que todavía no la ha editado me parece, pero la editará. Libro más oscuro, pues sin duda La Peste de Camus. Es una novela maravillosa que me ha encantado, La Peste de Albert Camus, y donde más o menos bueno, si usted no es cristiano, le puede valer eso para como filosofía de la vida antes de encontrar a Dios, como más o menos hizo la protagonista de El velo pintado, de Somerset Maugham, Kitty Fane. Yo le creo que le puede servir. Si usted no cree en Dios, pues más o menos acérquese a esa novela y poco a poco será un primer paso para ir acercándose a nosotros. Y yo creo que otro de los libros que es muy oscuro es Charles Renouvier. Es un hombre que es el creador del género de la ucronía o de la historia ficción, pero es que es un libro de un sectarismo y de un odio brutal. Es evidente hombre, que es repetir todos los prejuicios contra la Iglesia Católica. A ver, yo reconozco que este hombre, a diferencia, por ejemplo, yo que sé, de un Voltaire es un escritor que sabe cómo atacar a la Iglesia Católica y yo les digo una cosa, muchas de las cosas que dicen son ciertas, pero ya les digo yo que con la misma vara con que ha medido a la Iglesia Católica debería medir tres cosas: la Revolución Francesa, el socialismo y sus teorías progresistas. A ver dónde nos han llevado, porque yo creo que ciertamente no ha sido bueno el camino donde nos han llevado. Ciertamente luego ya... Y el otro libro es Destiny of Darkness. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo una novela de terror no va a ser oscura? De mi amiga Fiorella de Marian. Pues ahora, y también, por supuesto, Los crímenes de la guillotina Meiji, de la editorial Quaterni, de Yamada Futaro. Ese libro también es muy oscuro porque es que te demuestra una gran verdad, que no existe el paraíso en la tierra y que no puede haber un gobierno justo. Este tema ya lo exploró la escritora Miyuki Miyabe mejor en Crossfire, pero es muy interesante que Yamada Futaro, que es un escritor que les recomiendo, Yamada Futaro, porque escribió una novela muy buena, también editada por Quaterni, llamada Los ninjas de Koga, y se la recomiendo mucho esa novela. Me encantó y me gustó. Pues es más o menos va en la línea de Shiguru y el torneo del Shunpo de Norio Nanju, que también, si ustedes vieron el libro de los 3.000 libros, he leído más de 3.000 libros, ese libro, el torneo del Shunpo, lo cité como una de las novelas más bestias y crueles que he leído, donde más o menos la historia es que soltara a un grupo de personas para que se vayan matando entre ellas. Pues más o menos la idea es en los ninjas de Koga, pero los ninjas de Koga deja un sabor de boca porque al final te deja un buen sabor de boca porque al final da la sensación de que triunfa lo bueno al final. El amor te acaba triunfando, en cierto sentido, a pesar de esta tragedia tan bestial. Yo creo que de el libro más divertido, pues El Museo de los Cuentos Perdidos. Ellos van a aprender mucho y se lo van a pasar muy bien con esta saga de El Club del Fuego Secreto de Diego Blanco Alvaroba. La superstición del divorcio. Leer a Chesterton, como dice Borges, significa que van a tener ustedes una pizca de felicidad. Chesterton siempre deja pinceladas de felicidad en todas las páginas que escribe. Luego, pues los libros más tristes, pues La piel de Zapa, de Honoré Balzac, La peste, de Albert Camus, por supuesto, es que el final de La peste es muy pesimista, o sea, nunca terminas de ganar. Y luego Alamut es bestial porque ya hablaremos de Alamut, porque me gustaría dedicarle una crítica a Alamut. Esta novela la escribió Vladimir Bartol para atacar a los regímenes totalitarios del siglo XX, al fascismo y al comunismo y al nacionalsocialismo. Pero al final yo creo que es una versión secular pues de dos novelas de Dostoyevsky, que son Los hermanos Karamazov y Los demonios, más o menos. La secta de los asesinos existió realmente y se creó en el siglo XI y era un movimiento que se basaba en el terrorismo. Era hacer que un grupo de gente se inmolara, o sea, cometiera asesinatos, haciéndoles creer que si los cometían volverían al paraíso,
más o menos fue una impostura, hacerles creer que Hassanin Sabah, el líder de la secta de los asesinos, de los ismaelíes, tenía el poder de llevar a la gente al paraíso. Y entonces, si usted hace lo que Hassanin Sabah quiere, y además encima los drogaba con opio, o sea, iban drogados y así cometían sus asesinatos. Para mí Hassanin Sabah es el padre del yihadismo moderno. Aunque ya Mahoma, por ejemplo, bueno, vamos a ver, el siguiente libro que me gustaría, que el giro argumental más sorprendente me parece que es el de Entre la neblina del tiempo. Más o menos consigue que más o menos entre las diferentes opciones Jaime consigue darle un final coherente y extraordinario y satisfactorio. Y luego Tribulaciones de un chino en China, que tiene un final maravilloso que les hará amar la vida. De Tribulaciones de un chino en China. El giro argumental menos sorprendente, sin duda alguna, El Vizconde de Bessiers, es el final menos sorprendente, y La Justine del Marqués de Sade. El giro argumental que para mí más decepcionante, sin ninguna duda, Héctor Fira Mosca. Hemos hablado de novelas que ciertamente con un final espantoso y Héctor Fira Mosca tiene que estar en esa lista. Lo que me sorprendió, el odio y el resentimiento de Máximo de Azeglio, uno de los padres de aquí del Resurgimiento, por cierto, yerno del propio Alessandro Manzoni, el autor de Los novios. Aquí el profesor y yo tuvimos una polémica porque a él le encantan los novios y a mí no me gusta tanto, porque yo creo que Los novios tiene algún tufillo hispanófobo y a mí no me gustó tanto a pesar de la peste. Y aparte que se me hace un poco pesada, pero es que lo del yerno, o sea, si usted no está a favor de la unificación italiana y usted no se considera un patriota, usted es un mal italiano y tienen que matarle. Es así. Vamos, es un sectarismo de verdad. Yo es que de verdad no se puede actuar con esa sin razón y ese fanatismo. Es imposible, de lo siento con todos mis respetos, pero a mí me ha desagradado mucho. Y luego encima le ha dado un final, es que vamos, un final espantoso a Héctor Firamosca. Me parece que en mi opinión Máximo de Azeglio fue cruel sin necesidad, por eso aparece en esta lista. Personaje más saludable, todos los del Museo de los Cuentos Perdidos, del Club del Fuego Secreto de Diego Blanco Alvaroba. Protagonista menos saludable, sin ninguna duda, Madame Bovary, por llevar a la ruina a su familia. Personaje más modesto, pues todos los de Justine menos la pobre protagonista a la que le hacen de todo. O sea, una mujer que más o menos intenta ser virtuosa a pesar de todas las trabas que le pone el Marqués de Sade. Por cierto, una de las cosas más asquerosas es el final que le da el Marqués de Sade. Nos ha estado intentando convencerse de que hay que ser malo, que usted disimule, que le va a ir muy bien, y luego al final darle ese final tramposo, simplemente porque no te atreves a desafiar la censura. O sea, que aparte de mala persona, eres un cobarde, Marqués de Sade, eres un auténtico cobarde. Encima, quieres ser malo y ni siquiera te atreves a serlo. Biografía favorita, La fe de Tolkien, de Holly Orway, de la editorial Mensajero, que ya le hemos dicho, y Derecho a soñar, que me parece que a mí que de Prada ha hecho un trabajo extraordinario y que más o menos abruma. Quizás ese ha sido el motivo por el que no le haya considerado el mejor libro del año, porque este abruma demasiado. Luego, Prosa más púrpura, yo creo que Prosa más púrpura entiendo por ello que literariamente cuál es el que mejor está escrito. Yo creo que el Aurus de Eugene Bodolavkin, por cierto, sigan a esa interesante editorial, Armaenia. Y luego está La isla del laberinto. Es que de verdad que es puro platonismo y puro conocimiento y erudición el que demuestra Robert Latsukemita en esta novela. Trama más aburrida, pues Madame Bovary fue aburridísima, de Gustave Flaubert. Mejor obra de teatro, La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Yo creo que es una muy divertida y muy simpática la importancia de llamarse Ernesto. Peor obra de teatro, pues El burgués gentilhombre de Molière. Me aburrí muchísimo leyéndola y acabé hartito de números musicales. Mejor fantasía, pues yo creo que El Museo de los Cuentos Perdidos de Diego Blanco Alvaroba y Melodías de Acero, la antología de José Baena Castel, Raico Cruz y otros escritores. Y también Las puertas de la muerte de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Para mí también ha sido lo mejor en la temática o en el género de la fantasía. Mejor novela de ciencia ficción, sin ninguna duda, Entre la nobleza del tiempo de Jaime Blanche y El proyecto Hail Mary. Mejor misterio, pues yo creo que La isla del laberinto o The Island Without Seasons. Ya les he dicho que este libro se editó aquí en España, pero el libro en realidad se editó en una editorial americana llamada Justi Press, de Peter Kabausniewski. Por cierto que esa editorial, que ya hablaremos algún día, tiene obras en español, aparte de ser
Está editada, aparte de ser una editorial americana, edita libros en español y en otros idiomas para darlo a conocer al mundo. Es muy interesante lo que hace Peter Kawasniewski, ya hablaremos. Por cierto, quiero recomendarles otra editorial muy interesante que me tuvo ahí absorbido el lunes, que se llama Fede y Cultura, una editorial italiana que tiene, entre otras cosas, una editorial llamada Gondolin Press. Ojalá editáramos libros tan buenos como Fede y Cultura. Yo creo que la mejor novela policíaca tiene que ser Su hermano Caín de Anne Perry y también El tatuaje de la concubina de Laura Jo Rowland. Mejor adaptación de videojuego, La isla en el laberinto de Robert Lasukemita, que ya les dije que era una aventura gráfica. Mejor construcción de mundo, Levena de Urús de Jorge Say Criado, que ya la han podido ver, y Las puertas de la muerte de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Peor escenario, Titus Groan de Mervyn Peake. Me pareció un poco sobrevalorada ese libro. Placer culpable, libro que no debió gustarme y que me encantó. Pues El tatuaje de la concubina, es que hay mucho sexo. Me encanta. Y luego está La peste de Albert Camus. No debió gustarme el indiferentismo religioso del autor, pero me encantó esa lucha que tienen todos para acabar con la peste en Argel. En Orán. Creo que es en Orán, perdonen ustedes. Luego, mejor final, pues sin ninguna duda, Laurus de Eugene Bodolavkin, El conde de Chantelain. También podríamos meter en esta categoría, y lo voy a hacer, Tribulaciones de un chino en China, por lo sorprendente y lo vanguardista que es el final de Tribulaciones de un chino en China de Julio Verne y La isla del laberinto. El libro que más subestimado y que merecería más lectores, pues El elegido de Maxence van der Merch, que merece un público mayor que el que tiene, y Marta Marta de Enrique Álvarez. Libro que más me conmovió, pues 12 cartas de hispanistas al rey de España de Patricio Lons y varios autores, editado en SND ese libro. Y luego también El jinete de luz de José Javier Esparza. Los libros más épicos, pues sin duda alguna Las Luisiadas de Camoens, El jinete de luz de José Javier Esparza, que pueden encontrar también en la esfera de los libros, y Mitos nórdicos de Roger Lancelin Green, que podrán encontrar en la editorial Siruela. Peor final, sin duda alguna, Héctor Figueroa Mosca fue el peor final. No es el final más cobarde, que para mí es el del Marqués de Sade, pero es un final espantoso, Héctor Figueroa Mosca. Y de un sectarismo a mí me ha dejado es una hondísima decepción, Héctor Figueroa Mosca. Mejor portada, sin duda alguna, Levena de Urús. Libro demasiado corto, pues El juego más peligroso de Richard Connell y El museo de los cuentos perdidos de Diego Blanco Alvaroba. Libro más pretencioso, pues Ucronía de Charles Renouvier, Madame Bovary de Gustave Flaubert, y una pequeñita decepción en un grandísimo escritor, pero que no siempre va a acertar. Poderes terrenales de Anthony Burgess, una novela que pretendía ser una novela extraordinaria, pero a mí el tono de Burgess no me ha gustado nada. A mí me ha desagradado muchísimo. Libro que te hace más inteligente si lo lees, El universo en evolución de Manuel Alfonseca, editada, por cierto, en San Pablo CEU. La isla del laberinto de Robert Lasukemita, El museo de los cuentos perdidos de Diego Blanco Alvaroba, Cartas de hispanistas al rey de España de Patricio Lons y el museo de los... Bueno, nada, ya está. Y luego, mayor potencial de nostalgia, pues sin duda alguna El museo de los cuentos perdidos. Va a ser un libro que es un libro en el que te encantaría estar, a pesar de la lucha espiritual tan terrible que hay en él. Luego, mejores combates, sin duda alguna, Melodías de acero de José Baena Castell, Raico Cruz y otros escritores, Levena de Urús. Mejor libro de historia, pues sin duda alguna, Imperios de la crueldad, de mi compañero y miembro del gremio, Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Libro que nos sorprendió para bien, sin duda alguna, El conde de Chantelain y Tribulaciones de un China en China, ambas de Julio Verne. Mejor coautoría, Cartas de hispanistas al rey de España de Patricio Lons y Melodías de acero de José Baena Castell y varios autores. Y la de Hispanistas del rey de España, Patricio Lons y varios autores. Mejor antología, ya lo dijimos, Melodías de acero. Libro más vergonzoso, sin ninguna duda, La Justine. Esto ya estamos repitiéndonos. Bueno, libro más sobrevalorado, pues yo creo que Titus Groan, Madame Bovary y sin ninguna duda Poderes terrenales de Anthony Burgess. Libro que más nos decepcionó, sin duda alguna, Poderes terrenales. Esperábamos mucho de Burgess y más de esta novela que fue candidata al Booker. Nunca se fíen de los premios y menos de uno que tiene una aleación de metal y que dicen que premian al mejor jugador del mundo. No creo que me acuerde de ese premio. Creo que me parece que era un pub al que iban G.K. Chesterton y Laird Belloc y luego fueron los Inklings. No me acuerdo de ese premio. El libro más malvado, pues sin duda alguna, La Justine del Marqués de Sade. El libro más siniestro, pues sin duda Ucronía de Charles Renouvier.
Mejor romance, sin duda alguna, La estrella del tiempo es para mí el mejor romance. Mejor pareja, la de la hija de Chantelaine y Triguan. Esta sí que es de novios y de parejitas felices. Este es para ya. Ese es el mejor romance, te quiero decir. Mejor romance, pues más o menos, yo creo que es la. Bueno, lo más sorprendente, pues yo creo que Tribulaciones de un chino en China, cuyo final yo no me esperaba, ciertamente, de Julio Verne. Libro más optimista, pues La superstición del divorcio. Chesterton siempre llevaba, a pesar de escribir las cosas que escribía, es un libro que siempre, porque él está convencido de que va a ganar y es un libro que siempre, Chesterton siempre va a ser optimista, a pesar de lo que nos cuenta y del deterioro social que sufrimos. Y luego, pues, El Museo de los Cuentos Perdidos, del Club del Fuego Secreto de Diego Blanco Alvaroba y Tribulaciones de un chino en China, son los libros que te harán sentir amor por la vida. Luego, mejor ficción histórica, pues sin duda alguna, Laurus de Eugene Bodolazkin, Roma Eterna de Marcos López Herrador, editado en Secotia, y Jinetes de Luz, editado en la Esfera de los Libros. Mejor villano, El padre de las mentiras, el mejor villano sin duda alguna tenía que ser ese. Bueno, también estaba, me parece que Shar, el señor del Nexo. Esta categoría creo que ya me la he repetido. Bueno, tendré que hacer cambios y cosas. Y Bela Lugosi era siniestro. El premio Susana Pierce. Este es un premio especial que he creado este año. Susana Pierce escribió un artículo en el que más o menos consistía en qué libros le gustaría a usted estar. Si pudiera meterse en un libro, ¿en cuál le gustaría estar? La cosa es coger un libro en el que todo sea feliz, no ocurra nada malo y le vaya a oír a usted bien. Eso es la ideal. Pues más o menos, los dos libros que he escogido este año, que en los que me gustaría estar, es La importancia de llamarse Ernesto. Daño no voy a sufrir. A lo mejor mi ego queda machacado, pero daño no me va a hacer. Y luego El Museo de los Cuentos Perdidos. A pesar del riesgo que se corre, es que es una aventura alucinante. ¿Quién no querría estar en el Museo de los Cuentos Perdidos? Mejor libro de saga literaria, pues El Club del Fuego Secreto y Las Puertas de la Muerte de Margaret Weis y Tracy Hickman. Película que más me gustó, que no las había visto antes, pues La Casa de las Dagas Voladoras, creo que ya lo he dicho, de Zhang Yimou, y también El fin de los días, donde Arnold Schwarzenegger hace un papel no muy habitual, no es solo el papel del fortachón, en este caso se enfrenta a un enemigo superior a sus fuerzas, que es lo que le pedía yo a Arnold Schwarzenegger, que se enfrente a un enemigo que de verdad, como se enfrenta al demonio, pues claro, es un enemigo a la altura de él. ¿Cuál creo que es la mejor relectura? Y con esto ya acabamos este vídeo tan largo que se ha hecho larguísimo. Pues yo creo que ha sido El rompecabezas mágico de Manuel Alfonseca y La luz apacible de Luis de Wohl. Y se intentará más o menos ponerles el link de un artículo que más o menos escribió David Pinault, el autor de Providence Blue, que cuenta más o menos que es una novela cuyo protagonista es Robert Irving Howard, el autor el creador de personajes como Conan, Solomon Kane y otros personajes como que se le va a poner, que más o menos defendía la importancia de la ficción en la vida y sobre todo de los católicos, que deberíamos valorar más este género. Y es verdad, si no escribimos, si no estamos presentes en la vida, en la cultura y en la vida, pues nuestro riesgo será desaparecer. Hay que dejar un legado para las siguientes generaciones y continuarlo. En eso se basa la grandeza de la tradición. Espero que les haya gustado este certamen, mis queridos suscriptores, y que no se hayan aburrido con este libro. Yo les puedo decir que aunque ha sido muy duro y muy difícil y me va a tocar ahora un trabajo excepcional, que me lo he pasado maravillosamente haciendo este vídeo. Que Dios les bendiga a todos, especialmente a las personas que vean este vídeo.